Hoy vamos a viajar en el tiempo, hasta la España visigoda del siglo VII. Es una época, bueno, de consolidación, de mucha fe y de mentes verdaderamente brillantes. Y justo ahí, en el corazón de ese mundo, aparece una figura monumental, San Braulio de Zaragoza, un obispo, un sabio, un santo, cuya influencia fue clave para la Iglesia y para el reino. Vamos a conocer un poco mejor a este gigante de su tiempo. Fijaos en estas palabras: un varón celestial, brillante como estrella de primera magnitud. Ojo, que con estas palabras se describía a otro santo, a Millán, pero es que capturan a la perfección la esencia del hombre que las escribió, el propio Braulio. Nos da una idea de la reverencia, del respeto que inspiraba en la gente de su época. Para entender a un personaje así, tenemos que ir al principio. Su formación, su sed insaciable de conocimiento. Ahí están los cimientos sobre los que construyó todo lo demás. Aquí tenemos su vida en un vistazo. Nace en una familia muy religiosa, se va a estudiar con el más grande de la época, San Isidoro, nada menos. Luego tomó el relevo de su hermano como obispo de Zaragoza y finalmente fallece dejando un legado imborrable. Es, como veis, un camino siempre hacia arriba en sabiduría y en servicio. Pero más allá de sus obligaciones, ¿qué le movía por dentro? Pues mirad, una auténtica pasión de bibliófilo. Se pasó la vida buscando, consiguiendo e intercambiando libros, códices. Para él no eran solo objetos, que va, eran como cofres que guardaban el saber divino y humano, y sentía que su misión era protegerlos y compartirlos. Y claro, su relación con San Isidoro de Sevilla es que fue fundamental. Define todo su legado. Braulio no fue un alumno más, no, fue el que estuvo ahí, animando a su maestro para que escribiera las etimologías, que es como la gran enciclopedia de la Alta Edad Media. Y cuando Isidoro murió, fue Braulio quien cogió esa obra inmensa, la revisó y le dio la forma final. Se convirtió, por derecho propio, en el gran heredero intelectual de la Iglesia en Hispania. Con toda esa sabiduría, Braulio no se encerró en una torre de marfil. Todo lo contrario. La puso al servicio de su gente como pastor, como consejero y como amigo. Vamos a ver cómo esta faceta marcó su tiempo como obispo. Su influencia era enorme. Llegaba a todas las esferas de poder. En los concilios de Toledo, su pluma era la que daba forma a las leyes de la Iglesia. Los propios reyes visigodos, como Chindasvinto o Recesvinto, acudían a él buscando consejo. Y cuando llegó una queja del mismísimo Papa, ¿a quién eligieron todos los obispos para responder? A Braulio. Era sin duda la voz de la Iglesia en España. Y aquí llegamos a un punto crucial. El Papa Honorio I había acusado a los obispos de Hispania de ser demasiado blandos, demasiado indulgentes defendiendo la fe. Esto planteaba una pregunta de fondo, una pregunta fundamental a la que Braulio tenía que dar respuesta. Y esta fue su respuesta, leída en nombre de todos los demás. Con mucha delicadeza, pero con una firmeza total, Braulio argumentó que el camino de la Iglesia es el de Cristo. Y el camino de Cristo no es el de la justicia implacable, sino el de la misericordia. No es el de la violencia, sino el del perdón. Una declaración teológica de una profundidad increíble. Tanta sabiduría, tanto poder, tanta influencia, cualquiera podría pensar que esto alimenta un orgullo enorme, ¿verdad? Pues en Braulio encontramos justo lo contrario. Su mayor legado no fue su intelecto, sino su humildad, una humildad profunda y constante. Braulio, siervo inútil de los santos de Dios. Y esto no es una frase que dijo una vez y ya está. Era como empezaba sus cartas. Así se presentaba al mundo. No como el gran sabio, no como el consejero de reyes, sino como un siervo, simple, humilde e inútil. Esto nos dice mucho, ¿eh? Nos muestra cómo era él de verdad por dentro. Claro, esta humildad se puso a prueba. Tajón, otro gran erudito que de hecho le sucedería como obispo, le había tratado con bastante dureza, con algo de soberbia. Braulio, con la cultura clásica que tenía, podría haberle contestado con una réplica de esas que hunden a cualquiera. Tenía las herramientas intelectuales para hacerlo, desde luego. Pero en lugar de eso, eligió otro camino. Sus propias palabras son el corazón de su testimonio. Él dice: también yo, si quisiera, podría replicar, pero soy siervo del amor y no quiero perder el tuyo, imitando la humildad del Maestro y Señor Cristo. En ese momento, Braulio renuncia a su orgullo, a su derecho a defenderse y elige ser un servidor del amor. Es un gesto de una fuerza espiritual que sobrecoge. La vida de Braulio, por tanto, no es solo una historia del pasado, es una invitación a que reflexionemos. Nos pregunta directamente sobre ¿para qué usamos nuestros talentos, nuestros conocimientos? Miremos esta imagen un momento. Cuando uno contempla una vida tan llena, tan coherente como la de Braulio, la pregunta surge sola. ¿Qué podemos aprender de él para nuestro mundo, que es tan complejo? Las lecciones son muy claras y tienen mucha fuerza.
Braulio nos enseña que la sabiduría solo tiene sentido si se pone al servicio de los demás, que la humildad no es debilidad, sino la fuerza que de verdad sana heridas, que cuando el orgullo nos tienta, el amor tiene que ser la ley suprema. Y por último, que cada don que tengamos no es para sentirnos más grandes, sino que es un encargo para hacer el bien a todos. Y así terminamos con esta pregunta que es la misma que Braulio se hizo y que respondió con su propia vida. Ante esa tentación del egoísmo y del orgullo que todos tenemos, ¿cómo podemos, cada cual desde su sitio, imitarle y convertirnos también en servidores del amor